Hermanos amados, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie, un comentario bíblico a la epístola a los Colosenses. Hoy le damos gracias al Señor porque a través del estudio sistemático y expositivo de la palabra hemos ido entendiendo qué es lo que trataba de decir el apóstol Pablo a nuestros queridos hermanos en Colosa. Y ahora, como la Biblia también es atemporal en muchos aspectos, muchos de ellos también aplican a nuestra experiencia cristiana en el día de hoy. Por ejemplo, en el día de hoy hay cultos cristianos que están predicando el ascetismo. Hay cultos cristianos que están diciéndole a los hermanos que ellos se pueden salvar por hacer ciertas obras y su santificación por hacer ciertas obras. Hoy estamos luchando contra el judaísmo. Se han levantado nuevamente el judaísmo en nuestros tiempos y Pablo estaba tratando asuntos del judaísmo también. Entonces, lo que vivieron los hermanos en el primer siglo también aplica a nuestro tiempo. El apóstol Pablo introdujo la parte doctrinal donde nos mostró a través de las Escrituras la grandeza de Jesucristo, lo que produce estar en Cristo, lo que produce el conocimiento de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y entonces llegamos al capítulo 2, donde nos habló de la plenitud de Cristo en cada uno de los creyentes. Luego Pablo entró a tratar directamente, a confrontar a los gnósticos, a los místicos, a los ascetas y a los judaizantes. Ahora, después de todo el aspecto doctrinal, va a pasar al capítulo 3, donde empieza el aspecto práctico. El aspecto práctico está en toda la epístola del capítulo 4, donde Pablo ya empieza a mostrarnos a nosotros cómo debe ser nuestra experiencia cristiana después de saber que estamos en Cristo. Después de conocer las bendiciones en Cristo, ahora Pablo nos dice, mira, ¿cómo debe ser su experiencia ahora que ya le dije que usted estaba en Cristo? Va a hablarle al creyente en general, luego le habla a los casados, luego le habla a las casadas, luego le habla a los padres, luego le habla a los hijos, luego le habla a los siervos, a los que están empleados, luego le habla a los patrones, a los que tienen personas a cargo, ¿cierto? Y empieza a mostrarles cómo debe ser la vida cristiana de cada uno de ellos. Entonces vamos a leer, vamos a utilizar en este compartir la Biblia Textual 4, porque tiene algunos aspectos que quiero resaltar en el día de hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Puesto, mire cómo dice esta traducción, puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. En estos 17 versículos del capítulo 3, antes de entrar a tratar los asuntos matrimoniales, el apóstol utiliza 9 imperativos. Quiere decir que utiliza 9 mandamientos para los hermanos en Colosa. Los 9 imperativos son, verso 1, buscad, verso 2, poned, verso 5, haced morir, verso 8, dejad, verso 9, no mintáis, verso 12, vestíos, verso 13, soportándoos, y verso 15, gobierne, y verso 16, more. Utiliza 9 imperativos para mostrarle a la iglesia cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo con estos imperativos, con estos mandamientos? Que el cristiano tiene responsabilidad en su vida cristiana. Hermano, todo lo hace el Señor, sí, el Señor lo fortalece, pero usted como hijo de Dios tiene una responsabilidad al Señor, y por eso vienen los imperativos. Porque el imperativo es un mandamiento y yo voy a poder cumplir el mandamiento porque tengo el Espíritu Santo inhabitando en mi corazón, y tomando del Espíritu Santo yo puedo entonces darle un cumplimiento a lo que Dios demanda en mi vida cristiana. Es la única manera. ¿Listo? En el verso 1 y 2 utiliza un término que es un lenguaje figurativo, las cosas de arriba.
Si usted se da cuenta en el verso 1 y 2, y luego lo contrasta con lo terrenal. Aparecen 2 veces, en el verso 2 y en el verso 5. Y 3 veces Pablo utiliza un lenguaje, el lenguaje de ponernos una vestidura. Utiliza el lenguaje de vestidos en el verso 10, en el verso 12 y en el verso 14. Entonces, ¿qué entendemos con todo esto? La vida cristiana, la nueva vida que nosotros hemos recibido en Cristo, exige, escúcheme bien, hermano, exige una vida de acuerdo a la posición que usted tiene en Cristo, de acuerdo a la experiencia que usted tuvo en Jesucristo. Así debe ser la experiencia del cristiano. Pablo lo dijo en el verso 6, capítulo 2, andad en él. ¿Qué significa andar en él? Bueno, andar en él es todo lo práctico que nosotros vamos a leer ahorita. Y Pablo vuelve a tomar un tema que ya trató anteriormente, que es la resurrección. Vamos a volver a leerlo. Puesto, por eso quise traer en la Biblia textual 4, ¿por qué? Porque la Biblia Reina y Valera lo dice de esta manera. Dice, 3. Si pues habéis resucitado, y aquí dice, puesto que habéis resucitado, o sea, esta es una condicional. Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es que está mostrando el resultado, el resultante de haber resucitado con el Señor Jesucristo. Esto no es solamente una doctrina, esto tiene que ser una realidad. Usted sabe que murió con Cristo, aleluya. Usted sabe que resucitó con Cristo, aleluya. Bueno, la muerte y resurrección con Cristo debe tener una experiencia. Entonces Pablo dice, puesto que habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Reina y Valera 2006 dice, siendo pues, o sea, como una conclusión. Y la Dios habla hoy dice, por tanto, también como un resultante, ¿cierto? Entonces, hermano, Pablo ahora insta a los hermanos, a la iglesia en Colosa, a todos aquellos que habían muerto con Cristo, a todos aquellos que habían resucitado con Cristo, puesto que ya había sucedido eso en la vida de ellos. Ahora el apóstol Pablo les dice a ellos que ahora enfoquen su mente, enfoquen su vida, enfoquen su pensamiento, la orientación de su vida hacia algo. Y es lo que dice acá. Puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, ¿qué dice el texto? Buscad las cosas de arriba. ¿Listo? Entonces, nosotros como creyentes tenemos una razón para buscar las cosas de arriba. ¿Cuál es la razón? Hemos resucitado. Como resucitados, somos una nueva creación. Y como nueva creación, ahora nuestra orientación está ¿hacia dónde? Hacia arriba. Cuando un creyente tiene la orientación hacia las cosas de la tierra, es como si tuviera todavía un cordón umbilical pegado a la tierra. Y en vez de recibir el alimento del cielo, decimos cielo para que nos entiendan, es un aspecto espiritual, se alimenta de la tierra. El Espíritu Santo nos insta por este texto que ahora tenemos una razón fuerte y poderosa para buscar las cosas del cielo. Antes no la podíamos buscar. Antes aborrecíamos a todo lo que era del cielo. Cuando le hablaban de Jesucristo, cuando le hablaban de Dios, repelía, pero es propio por la naturaleza humana. Pero ahora que somos de Cristo, ahora que hemos muerto con Cristo y ahora que hemos resucitado con Cristo, ahora sí tenemos manera de cómo orientar nuestra mente y nuestra vida hacia el cielo. Por eso lo dice el texto, buscad las cosas de arriba. ¿Listo? Hermanos, ¿usted cree que ya resucitó o va a resucitar cuando Cristo venga en las nubes? Ya resucitamos. Y vamos a resucitar cuando Cristo venga en las nubes. O sea, la resurrección es un hecho en la vida del cristiano.
Cuando Cristo se levanta de los muertos, todos los que estamos en Cristo nos levantamos con Él. No tenemos que esperar hasta la resurrección para la resurrección del cuerpo. O sea, ¿debemos esperar la resurrección del cuerpo? Sí, pero ya nosotros hemos resucitado porque hemos pasado de muerte a vida. Ya hemos resucitado con Cristo. Entonces la persona que ha resucitado con Cristo debe tener una vida cristiana concreta, una orientación en su mente concreta. ¿Cuál es? Buscad las cosas de arriba. Nuevamente, este texto, esta palabra está en imperativo, está en tiempo presente y significa que debe ser traducido así: estén constantemente buscando. Esta palabra buscar significa ir en pos de, y eso nos habla de la responsabilidad que tiene el creyente. El Espíritu Santo da el mandamiento, el Espíritu Santo da el sustento para hacerlo, pero el creyente debe responder al mandamiento. Ahora el mandamiento está en nuestro corazón y es ir en pos de. ¿En pos de qué? Mira el lenguaje que utiliza Pablo: las cosas de arriba. ¿Recuerda cómo terminó el capítulo 2? Pablo se enfrenta a los falsos maestros judaizantes, a los ascetas, a los místicos y a los gnósticos. ¿Listo? Y esos maestros estaban ocupados en enseñarles reglamentos, enseñarles prohibiciones a los cristianos en Colosa. Pero ahora el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, exhorta a los cristianos que se ocupen no en esas cosas de la tierra, sino que se ocupen ¿en qué? En las cosas del cielo. Ahora, hermano, el énfasis no recae en buscar. El énfasis recae sobre el objeto buscado. ¿Cuál es el objeto buscado? Las cosas del cielo. Ese es el objeto buscado. Entonces aquí el Espíritu Santo nos dice en qué debemos ir nosotros detrás. Nuestro corazón ¿en qué tiene que ir? ¿Detrás de qué tiene que ir nuestro corazón? Y nuestro corazón debe ir detrás de las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya está sentado Cristo a la diestra de Dios. Esas son las cosas de arriba. Vamos a discriminar qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que busquemos las cosas de arriba. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con este lenguaje? Si usted mira en el capítulo 3, se va a dar cuenta que Pablo va a hablar de las cosas de la tierra y va a hablar de las cosas del cielo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se refiere a estas cosas que son del cielo, se refiere a las realidades producidas por el Espíritu Santo en el carácter cristiano, como, ahí lo vas a leer más adelante en el capítulo 3, mansedumbre, bondad, humildad, paciencia, tener un espíritu perdonador, ser misericordioso, tener una experiencia real de amor. Estas cosas que el apóstol Pablo más adelante tienen que ver con las cosas de arriba, que son las realidades divinas en nuestro amado Señor Jesucristo. Y Pablo está utilizando el mismo lenguaje que utiliza el Señor Jesús. Vamos a leerlo en Mateo 6. Mira lo que dice Mateo 6. Lea su Biblia en Mateo 6. Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Viene Pablo hablando, comparando las riquezas del mundo y las riquezas y el afán con el que las personas trabajan en la tierra para conseguir cosas terrenales y materiales. El Señor dice que no nos afanemos por eso y llega hasta el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Todas las cosas por las cuales el ser humano se afana. Todas estas cosas por las cuales el ser humano se afana, la Biblia dice: búsqueme primeramente el reino de los cielos. Y usted, cuando haga eso, lo demás, todo lo que Pablo viene hablando, le será ¿qué? Añadido.
Entonces Pablo está diciendo lo mismo que el Señor. Pablo dice, busquen las cosas de arriba. Y el Señor Jesús dice, busque primeramente el reino de los cielos. Las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué vemos nosotros con estos versículos? Que el cristiano es llamado a través del Espíritu Santo a entregarse, a vivir una vida para Dios y para Jesucristo. El cristiano está llamado a que su mente y corazón ahora se oriente no a las cosas terrenales. Hermano, o sea que no debemos trabajar, no debemos buscar tener bienes. El Señor no está hablando de eso. Después de que usted lo haga con un corazón limpio, no hay problema. Porque Dios también añade a los hermanos. Lo hemos visto. Y en abundancia. Pero Dios lo que enseña es que lo primero que debe reinar en nuestro corazón es buscarlo a Él. Y estoy seguro que Él empezará a abrir las puertas necesarias para las cosas añadidas. Entonces dice, buscad las cosas de arriba, o sea, buscad constantemente todas las realidades espirituales. Y Pablo más adelante va a hacer un contraste, eso lo hace en Gálatas y acá, donde hace un contraste en las obras de la carne y las obras del espíritu. Y eso es lo terrenal. Y el fruto del espíritu son las cosas de arriba. ¿Listo? Son las cosas de arriba. Volvamos. Puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Hermanos, entonces nosotros debemos buscar las cosas de arriba, porque en las cosas de arriba, en el lenguaje de Pablo, está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios, hermano. ¿Listo? ¿Qué significa que Cristo esté sentado a la diestra de Dios? ¿Cómo afecta nuestra vida cristiana que Cristo esté sentado a la diestra de Dios? ¿Cuál es el beneficio para el cristiano que Cristo esté sentado a la diestra de Dios? Hermano, Cristo sentado a la diestra de Dios significa que ya hizo su obra. Estar sentado en medio de los sacerdotes no podía darse porque los sacerdotes, por causa de los sacrificios, dice Hebreos, tenían que estar en pie. Pero Cristo, porque ya hizo su obra preciosa y gloriosa, ahora se ha sentado. Es una manera de decir que ya terminó la obra. Y ahora, como está sentado, ahora lo que tiene para su pueblo es un disfrute y una lluvia de bendiciones espirituales. Entonces el hecho de que Jesucristo esté sentado a la diestra del Padre nos asegura una fuente de bendición para todos los cristianos, amado hermano. Ahora, vamos a mirar esta frase, sentado a la diestra de Dios. Vamos a ir al Salmo 110, todos lo conocemos. Salmo 110, verso 1. Vamos al Salmo 110, verso 1. Recuerde, Efesios 4 dice que Jesucristo mismo ascendió, y cuando ascendió, ¿qué hizo? Dio dones a los hombres. Efesios 4, de los versos 8 y 9 en adelante. Salmo 110 dice, Salmo de David, dijo Yahvé a mi Adonai, o a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga tus enemigos estrado de sus pies. Cuando nosotros vemos las escrituras, este salmo tiene dos niveles de interpretación. Uno, se aplica a Dios y a Cristo. Dos, aplica a Cristo y a David. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 11, Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante está esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Pedro en Hechos 2, 34, 35 también lo entiende así. Entonces, el primer nivel interpretativo de este salmo es que Cristo, cuando asciende, se sienta a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque Él le dijo: Padre, vuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y ahora como hombre, porque antes era como verbo, como espíritu, ahora como hombre está a la diestra de Dios y está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. 1. 2. Mateo, vamos a ir a Mateo 24, 41. Mateo 24, verso 41. Mateo 24, 41. El segundo nivel interpretativo dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo. Es raro que Cristo hiciera las preguntas. Lo normal era que siempre los hombres le preguntaran a Cristo. Ahora Él les va a preguntar: ¿qué pensáis del Cristo? Le dice a los fariseos. ¿De quién es hijo? Le dijeron los fariseos: de David. Y Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, dice Cristo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces aquí el Señor Jesucristo, ¿a quién aplica el salmo? Se lo aplica a Él mismo y a David. Él es el Señor de David. Entonces lo que quería era que los fariseos entendieran la realidad de ese salmo también, su segunda aplicación. Entonces eso causó un cortocircuito en los fariseos, porque el Señor les dice: bueno, si es su hijo, ¿por qué le llama Señor? ¿Por qué David le está llamando Señor a su hijo? ¿Cierto? Entonces, hermano, vemos al Hijo de Dios a la diestra de Dios, y sentado a la diestra de Dios quiere decir que dispensa todas las bendiciones y las realidades espirituales que el cuerpo de Él necesita para poder tener una vida que lo represente a Él. Es muy importante que Cristo esté a la diestra de Dios. Quiere decir que su obra fue consumada y que ahora nosotros tenemos de dónde tomar recursos para vivir una vida cristiana victoriosa y una vida cristiana en resurrección. Amén, hermanos. Verso 2, volvamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Ahora vamos a leer el versículo 2. Va a volver a hablar lo mismo, pero va a utilizar un lenguaje un poco más conciso. Dice, estoy leyendo la Biblia Textual 4, verso 2. Pensad en las cosas de arriba. La Reina Valera 60 dice: poned la mira, ¿cierto? Pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mire cómo traduce acertadamente Reina Valera 2006. Dice, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice: ocupad la mente en las cosas de arriba. Entonces, hermano, lo primero que debemos decir, esa palabra poned en Reina Valera, que adecuadamente se traduce acá en la Biblia textual como pensad. La palabra froneo, pensar, significa poner la atención en, centrar el pensamiento en, o fijar el corazón en. Entonces es claro lo que el Espíritu Santo quiere decir. Hijo de Dios, centre su mente, centre sus pensamientos, ponga su corazón, ¿en dónde? En las cosas de arriba. Hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante para nosotros como cristianos, que estemos ocupando nuestra mente en las cosas del cielo y no ocupando nuestra mente en las cosas de la tierra. ¿Por qué?
porque cuando nosotros vemos, las Escrituras nos habla de meditar en la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que dice el Salmo? El Salmo habla de que nosotros debemos estar meditando en las Escrituras. Cuando nosotros estamos meditando en ella, cuando nosotros estamos pensando constantemente en las cosas del cielo, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, viene a la reunión y en su mente usted está pensando en que si en el capítulo de hoy aparecerá la esposa del amante del hijo, entonces, hermano, créame que su mente en ese momento está fijándose en las cosas de la tierra y no está fijándose en las cosas del cielo. Y cuando nosotros en nuestra vida natural fijamos nuestra mente en las cosas del cielo, el pensamiento, la manera de pensar, la meditación va a producir un estilo de vida en el cristiano, hermanos. Esa vida de comunión interior, esa meditación interior, esa vida que se ejercita en el interior, la vida cristiana, la vida interior, esa vida cristiana va a empezar ese pensamiento, esa manera de pensar, va a empezar a producir un estilo de vida completamente diferente. Nosotros tenemos un mal en nuestro cristianismo hoy, y es que los cristianos leemos la Escritura en la reunión del domingo, la Biblia se cierra, se empolva toda la semana y se vuelve a abrir el mismo domingo donde estaba. Y el otro mal es el siguiente: nunca meditamos en la Biblia. Filosofamos en muchas otras cosas, ¿cierto? Nos sentamos afuera en nuestra casa, en nuestra silla, y empezamos a filosofar en muchas otras cosas, ¿cierto? Y si filosofáramos, por decirlo así, un poco en las Escrituras, ese pensamiento empezaría a afectar nuestra vida cristiana. Y nuestro estilo de vida empezaría a tener una orientación diferente, hermano. Entonces, la maduración del cristiano no es automática. La maduración del cristiano no es de un día para otro. La maduración del cristiano también tiene que ver con la mente ocupada en las cosas del cielo. Y aquí vuelve a decir el texto: ocupad o pensad en las cosas de arriba, no de la tierra. Hermano, ¿y cómo se hace eso? Vuelve esta palabra a ser un imperativo, hermano. Quiere decir que hay una responsabilidad del creyente. Pero Dios no me deja a mí, en mis fuerzas, tratar de cumplir lo que Él pide. Él mismo me da los recursos. Y lo que yo no puedo hacer, cuando trato de pensar en el Señor y mi mente empieza a viajar por allá encima de la nube, el Señor mismo vuelve a orientar mi mente a las cosas del cielo. Entonces el cristiano tiene la capacidad de orientar su mente a las cosas de arriba. El hermano Gino decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros den vueltas en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, hermano, el cristiano tiene la responsabilidad de colocar su mente, ocupar su mente en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Bueno, yo creo que cada cristiano, en la medida que va caminando y va madurando, va empezando a percibir interiormente qué son las cosas terrenales, en las cuales Cristo no quiere que coloque su mirada. Las cosas terrenales son ¿cuáles? Las efímeras, las cosas pasajeras, las que se destruyen con el uso, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, verso 22. Son las cosas que los falsos maestros querían colocar la mente de los cristianos de Colosas, en el capítulo 2, ¿cierto? En los rudimentos del mundo. Entonces, amados hermanos, nosotros somos peregrinos que caminamos en esta tierra, sí, pero caminamos en esta tierra con la mente, con el pensamiento y la atención ¿a dónde? En el cielo, querido hermano. El Señor Jesucristo no nos mandó que nos quitara del mundo. ¿No recuerdan Juan 17 que digo: Señor, no oro para que los quites del mundo? Hermano, es que si nos vamos allá arriba para ese monasterio, allá ya no pensaremos en las cosas del mundo ni en las cosas de la tierra, y nos apartaremos de todos, los pecadores. No, ese no es el camino, hermano. ¿Cristo acaso nos mandó a salir del mundo? No es que la única luz del mundo es ¿qué? Pues la iglesia. Y donde se vaya la luz del mundo, ¿qué va a pasar con este mundo, hermano? Hay alguien que tiene que salar el mundo. Ese somos nosotros. Entonces nosotros somos llamados a ocupar la mente en las cosas del cielo. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos. Vamos a ir a Romanos,
rápidamente. Voy a seguir utilizando la Reina y Valera 2000, la Biblia Textual 4. Romanos capítulo 8, verso 5. Pablo está hablando del resultado de haber sido librados de la condenación por medio de la obra de Cristo. Y llega al versículo 5 y dice, míralo como dice esta versión: porque los que son según la carne piensan en lo de la carne. ¿Sí? Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, que es la misma palabra griega que se utiliza en Colosenses. Pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede, ¿cierto? Entonces, aquellos que piensan, que valoran las cosas según la carne, que siguen las sanciones según la carne, son aquellos que se ponen del lado de la carne, ¿cierto? Vivir en la carne es alejamiento de Dios. Vivir en la carne es frustración. Vivir en la carne es fracaso, es ruina. Un cristiano con la mente en las cosas del Espíritu es un cristiano vencedor. La Biblia, Pablo dice muy claramente que nos hemos caído, pero no seguimos caídos, nos levantamos, hermano, porque Él nos da la fortaleza. Y eso sucede por vivir, por colocar su mente en las cosas de la carne. O sea, ¿qué significa colocar la mente en las cosas de la carne? Bueno, bajo la orientación propia de la naturaleza pecaminosa residente en el hombre. Y el colocar la mente en esas cosas va a tener un resultado. ¿Cuál va a ser? Muerte. Hermano, pero nosotros ya somos salvos, sí, pero la Biblia cuando habla de muerte espiritual en el creyente, usted se da cuenta cuando ve un cristiano que está muerto, hermano. O sea, que tiene una separación de su relación de comunión con Dios. Es un cristiano en el cual no hay gozo. Es un cristiano en el cual no hay alegría por ser de Cristo. Es un cristiano que vive amargado todos los días y vive triste. Hermano, no podemos estar tristes, podemos estar tristes, pero esa no debe ser nuestra forma de vida habitual. ¿Por qué? Por la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Mira este ejemplo tan sutil de poner la mente en las obras de la carne, poner la mente en las cosas terrenales. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16. Y vamos a entender bien con este ejemplo de la Biblia qué significa eso. Mateo 16, vamos a leer solo el versículo 23. Usted recuerda que el apóstol Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo recuerda? En el verso 16, en el verso 17. Y el Señor Jesucristo le dice: uy, Simón, eres muy bienaventurado por lo que acabas de decir, porque fue una revelación proveniente del cielo. Tú viste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque mi Padre te lo reveló. Renglón seguido, el Señor Jesucristo dice que Él tiene que ir a la muerte y resucitar al tercer día. Esa era la obra del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Luego el apóstol Pedro le dice, cuando el Señor Jesucristo dice que tiene que sufrir y tiene que resucitar. Mateo 16, 23. Entonces Él, ese es Cristo, volviéndose a Pedro, dijo: fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo. ¿Sabe por qué? Pues no piensas lo de Dios, sino en lo de los hombres. Y esta palabra piensas es la misma palabra griega que estamos viendo en Colosenses. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pedro? Que el Señor le dijo: vete de mí, Satanás, porque él no piensa en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. ¿Cuál era el deseo de Pedro? Era un deseo, buen deseo. Pedro en ese momento era un benefactor. ¿Qué quería? Que su maestro no sufriera. Tenía un buen deseo. Señor, tal cosa no te acontezca. Y cuando dice eso, viene el Señor, que hace un momento lo había elogiado
porque confesó que Cristo era el Hijo del Dios viviente, ahora le dice, vete de mí, Satanás. ¿Cierto que sí? Que parece mucho a nosotros, ¿cierto? Un día somos muy espirituales, nos levantamos y estamos iluminando, y al otro día tanto no, ¿cierto? Entonces, la experiencia de Pedro es como la nuestra. Entonces ahora el Señor, el reclamo es, Pedro, con lo que estás pensando, te estás volviendo un instrumento de Satanás. Satanás no se le había metido literalmente a Pedro, pero la intención que tenía Pedro en ese momento era que satánica, hermano, una manera de pensar terrenal. ¿Por qué, hermano? Porque la propuesta de Pedro, ¿cuál era? Que no vaya a la cruz. Esa era la propuesta de Pedro. Entonces Pedro, después de ser la piedra, usted sabe que Pedro significa piedra, ¿cierto? Petros, significa piedra. Ahora era una piedra, pues una piedra de tropiezo. En lo que nos podemos volver nosotros cuando tenemos la mente en lo terrenal y en lo natural. Y ahora Pedro era una piedra de tropiezo para el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro se oponía al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Dar a su hijo por los pecadores. Ese era el plan de Dios. Y Pedro no quería ese plan. Entonces estaba pensando como pensaba el diablo. Qué tremendo. Y algo tan simple y tan sencillo. Señor, tal cosa no te acontezca. Hay veces las buenas intenciones no bastan, hermano. Hay veces las buenas intenciones no bastan. Hay veces las buenas intenciones están detrás, tienen, como dicen en el mundo, trincheta y cacho. Así que ponga cuidado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Pedro acá? Entonces, se oponía a los pensamientos de Dios. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? Que su hijo debía sufrir por la humanidad. Ese es el pensamiento de Dios. Pero el pensamiento del hombre y del diablo era... ¿Te recuerda cuando el Señor Jesucristo, los fariseos que le dijeron en la cruz? Baje para ver si es que es tan poderoso, si es el Hijo de Dios, porque tiene poder de soltar los clavos y de bajarse. Él podía haberlo hecho, tiene todo el poder para hacerlo. Pero esa no era la voluntad del Padre, hermano. La voluntad del Padre era que muriera. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros pensemos, como dice Pablo en Filipenses 4:8, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, hermano. Es necesario que nosotros pensemos en estas cosas, hermano. Que pensemos en el perdón. Hay muchos cristianos que no avanzan en su vida cristiana porque no perdonan, no tienen un corazón perdonador. Y al no tener un corazón perdonador, todavía entonces no tiene una dimensión en su mente y en corazón de lo que Dios hizo por su vida. ¿Crees que somos mejores que aquellas personas que nos han ofendido? No, estamos en la misma condición. Entonces, hermano, los del Espíritu, los que tienen las cosas, la mente puesta en las cosas del Espíritu, son los espirituales, porque tienen un principio de vida, tienen el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona pone las cosas en la mente en las cosas de arriba, lo que tiene es una experiencia de vida que va a mostrar un acercamiento a Dios, una fortaleza, una vida en luz, una vida en paz, etcétera. Todo lo que habla del acercamiento a Cristo. Entonces, nosotros debemos pensar, apreciado hermano, somos responsables ante Dios de poder dirigir nuestros pensamientos con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos queridos. Amén. Versículo 3. Ahora el apóstol va a decir por qué nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Ya nos dijo que habíamos resucitado. Ahora vuelve a afirmar y a reforzar por qué nuestra mente ya no debe estar orientada a las cosas de la tierra, sino a las cosas del cielo. Verso 3. Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Yo tengo una traducción que dice así, solamente, moristes. ¿Listo? Moriste. Esa es la razón por la cual nosotros debemos pensar en las cosas de arriba. Porque morimos. Hermano, ¿de verdad yo estoy muerto? De verdad, mi hermano querido.
Nos morimos cuando Cristo murió en la cruz. Allá murió nuestro viejo hombre. Pablo lo dice muy claro en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ¿por qué? Ese yo viejo se murió. Ahora Cristo vive en mí. Moriste, dice la traducción que yo tengo. Excelente traducción. Entonces, como morimos a todo lo viejo, esa es la razón por la cual ahora nuestros pensamientos deben elevarse de esta tierra, hermano. O sea, poniendo el lenguaje de Pablo, colocando la mente en las cosas de arriba, ¿cierto? Morimos, ¿cierto? Entonces, al morir, morimos nosotros a la vieja naturaleza que nos estaba gobernando a través del pecado, apreciados hermanos. Y viene esta frase que es un poco enigmática, que dice así: moriste, presta atención, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esta frase? Que nuestra vida está escondida. ¿Qué significa eso de tener una vida escondida con Cristo en Dios? Hermano, primero, esta palabra vida acá es la palabra griega zoe, que hace referencia a la vida que Dios da, a la vida de Cristo. Por esto acá cuando dice vuestra vida, nuestra vida es Jesucristo, es la vida eterna, ¿cierto? Esa vida está escondida. Esa palabra escondida es la palabra cripto, donde viene la palabra apócrifo, escondido, oculto. Entonces, esta vida está escondida, hermanos, ¿cierto? ¿Uno para qué esconde algo? Para que nadie lo vea. Para eso uno esconde las cosas, ¿cierto? Hay una vida que está escondida y no se puede ver. ¿Cuál? La vida de Cristo, hermanos. El mundo no conoció a Cristo y por eso lo crucificó. La vida que nosotros tenemos en Cristo está escondida para el mundo, porque el mundo no puede percibir las cosas espirituales, ¿cierto? Y así como la gloria de Cristo está escondida para el mundo, así también la vida íntima del creyente está escondida con Cristo en Dios. O sea, quiere decir que esta vida escondida es una vida que escapa al entendimiento humano. Jesucristo le hizo bienes a todo el mundo, Jesucristo amó al mundo y el mundo no conoció la vida de Dios en él, porque estaba escondida a los ojos del mundo. Esa vida solo la podemos conocer los que somos de Cristo. Esa vida escondida la podemos apreciar solo los que somos de Cristo. Apreciamos y vemos la vida de Cristo en cada uno, pero esa vida está escondida para el mundo, hermanos. Esa vida está escondida para el mundo y Dios la encubrió y la escondió. Esa vida el mundo no la puede ver, ¿cierto? Esa figura de estar escondida la vida en Dios, en Cristo, sugiere tres realidades importantes. Una, significa que nosotros somos apartados, ¿cierto? Nosotros somos apartados por la vida de Jesucristo de la vida del mundo. Esa vida escondida sugiere también una seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y el maligno no nos puede tocar en esa vida que tenemos en Jesucristo, hermano. Cuando el maligno toca al Hijo de Dios es porque el maligno abre puertas y descubre la vida que estaba escondida. Y también esa vida escondida hace referencia a nuestra identificación, porque la vida está escondida es con Cristo, apreciados hermanos. Entonces se entiende más desde el versículo 4. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, si ve, vuestra vida está escondida. Entonces Cristo es nuestra vida. Nosotros fuimos puestos en Cristo. Cuando fuimos puestos en Cristo, nuestra vida fue escondida con Él. Cuando Cristo, vuestra vida, mira lo que dice el texto, se manifieste o sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Listo? Entonces, la vida de quien ha muerto con Cristo está escondida con Cristo en Dios.
y va a permanecer allí escondida hasta el día en la manifestación gloriosa de Jesucristo en las nubes del cielo. Ese día, cuando Cristo se manifieste, la vida escondida, todo el mundo la conocerá. Y toda la tierra conocerá que nosotros tenemos una vida con Jesucristo, cuando el Señor también transforme nuestro cuerpo. Y esa vida que está escondida ahora va a ser manifiesta a todos, apreciados hermanos. En ese momento el mundo conocerá la vida que se escondió para él, apreciados hermanos. Leamos un versículo para afirmar esto que estamos leyendo de nuestra vida escondida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Creemos eso, ¿cierto? Somos hijos de Dios, ¿sí? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos en este cuerpo, que Pablo le llama cuerpo de muerte. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero eso no se va a quedar así. Lo que hemos de ser se va a manifestar. Mira lo que dice el texto. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué sucederá? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Entonces, en la segunda venida de Jesucristo, nuestra vida que estaba escondida en Cristo será manifestada, ¿cierto? Será manifestada la gloria de Cristo, pero también será manifestada la gloria de los hijos de Dios, hermanos. Esa vida ahora, esa vida nueva que nos fue implantada, está escondida con Cristo en Dios y está escondida para el mundo, hermano. Y solo aquel que posee el mismo espíritu de nosotros puede conocer esa vida escondida. El mundo no la conoce, hermanos. Jesucristo, no hay un hombre que haya amado más a los hombres y le haya hecho más bienes a los hombres que el Hijo de Dios. Y a pesar de eso lo crucificaron, hermano. El misterio de la iniquidad. A pesar de eso mataron al Hijo de Dios. A pesar de que los amaba. A pesar de que los ayudaba. A pesar de que los alimentaba. Y el mundo debía haber visto esa vida de Dios. Y el mundo no la vio. ¿Por qué? Porque está escondida. Pero cuando Cristo el Señor venga en las nubes del cielo y manifieste lo glorioso que es Él, todos nosotros que nuestra vida estaba escondida con Él, ahora será manifestada en gloria. Y aparecerán en la tierra los gloriosos hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, y la tierra, Romanos 8, está gimiendo y esperando que esos hijos de Dios se manifiesten. Porque el hombre está acabando con la tierra, está destruyendo la tierra. Y la tierra está esperando, por decirlo así, no que la tierra piense, un lenguaje utilizado por Pablo, la tierra está esperando que los hijos de Dios vengan a la tierra para que traten la tierra como Dios la trataría, hermano. Por eso la tierra está gimiendo, incluso rebelándose contra los hombres, por acabar con la tierra. ¿No lo dice así Apocalipsis? Apocalipsis dice muy claramente: ay de aquellos que destruyen la tierra, dice en Apocalipsis, hermano. Entonces, hermano, la tierra está esperando que se manifieste la vida escondida. Esa vida escondida fue la vida que nosotros recibimos cuando morimos con Cristo y cuando resucitamos con Cristo. Esa vida nueva implantada por el Espíritu Santo, inhabitando en nuestros corazones, ahora esa vida nos va a llevar a que cambiemos nuestra manera de pensar. Va a transformar nuestra mente. Va a sacar todo ese poco de cucarachas que nosotros tenemos en nuestra mente. Va a llevarnos a que podamos juzgar y vivir con una mente espiritual.
Va a orientar nuestra mente hacia las cosas del cielo, porque ahí está sentado Cristo a la diestra del Padre, donde nos suministra como una fuente de bendiciones espirituales constante para que su pueblo pueda vivir una vida de acuerdo a su posición. ¿Cuál es la posición del creyente? Muerto. ¿Cuál es la posición del creyente? Resucitado. Y como resucitado, ahora entonces, apreciado hermano, nuestra vida es una vida que se manifiesta por lo que vive, por cómo camina el cristiano. Entonces, hermano, en estas porciones, finalmente, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo quiere ayudarnos a que caminemos como peregrinos en esta tierra, pensando en las cosas del cielo. A medida que vamos caminando con el Señor, usted y yo, amado hermano, vamos a ir entendiendo qué son las cosas de la tierra. El Espíritu en el interior va a empezar a mostrarnos en dónde no debe estar nuestra mente. El Espíritu Santo nos va a exhortar, nos va a hablar y nos va a decir: hijo, deja de poner la mente en eso. No ocupes la mente en eso, porque eso no tiene valor. Eso es temporal. Eso se va a acabar. Piensa en las cosas que son verdaderas, que son duraderas. Piensa en el amor, piensa en el perdón, piensa en servir, piensa en ayudar, piensa en lo honesto, piensa en lo agradable, piensa en lo perfecto, piensa en lo de buen nombre, piensa en Jesucristo resucitado, piensa en Jesucristo crucificado, piensa en las cosas que tienen que ver con el cielo. Ese estilo de pensar y esa meditación, hermano, estoy seguro que cambiará nuestra forma de vivir, una forma de vivir que se parezca más a la de Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos entonces a detenernos por ahora en estos 4 versículos. Dios mediante, en la próxima reunión que tengamos de Colosenses, veremos entonces la porción donde ya nos habla entonces de qué es lo terrenal, hermano. ¡Aleluya!